¿Qué tal, mis queridos nostálgicos? Les habla su amigo John Floyd de su canal favorito Nostalgia Pura. El día de hoy vamos a hablar de algo realmente espectacular, algo que solamente sucede una vez al año, y es la celebración de Halloween. Esa noche de brujas que esperamos tan ansiosamente cada final de octubre, por fin llegó. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Con 4 increíbles videos dedicados al terror, porque el terror también nos trae esa nostalgia pura. Pues bien, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muy bien, mis queridos nostálgicos, pues el día de hoy vamos a tomar un giro realmente un poco diferente a lo que venimos a ver en este canal. Hoy nos vamos a ir un poco más hacia los recuerdos que nos traen esa nostalgia, pero esta vez esa nostalgia es una nostalgia de terror, de horror y de esas cosas que marcaron nuestra infancia, pero no de la mejor manera, pero aún así nos encantan. Hoy vamos a hablar de cuáles fueron esas películas que en nuestra infancia nos vinieron a sembrar ese miedo en nuestro interior. Hoy vamos a hablar de esas películas que dejaron en nosotros marcado, ya sea en nuestro interior, en el corazón o en nuestra mente, un dejo de terror, algo que nos quitó el sueño, quizá por un momento, por meses, por años, o quizá aún no podemos superar esos temores. ¿Están listos, queridos nostálgicos? Pues bien, ¿qué les parece si empezamos en esta ocasión con la historia? Una historia de Ira Levine o Era Levine, que aquí viene como la semilla del diablo. Esta historia, esta novela, no quedó únicamente en una novela, quedó en nuestra mente más fijada por la película del bebé de Rosemary, o como también se conoció en algunos lugares como La Semilla del Diablo. Esta película, filmada en 1968 por el director Roman Polanski, es una cinta que cuando yo la vi, cuando tenía aproximadamente unos 14 años, ya no estaba tan chico, pues me llenó de miedo, me llenó de un pánico. ¿Por qué? ¿Por qué ese pánico? No solamente por la película, porque imagínense ustedes en 1968 tocar los temas donde una secta formada por personas adultas que parecen ser personas de una clase social elevada, muy cultas, personas en las que puedes confiar, pues realmente no son lo que tú consideras y están tendiéndote una trampa para que tú seas como la mujer, como la protagonista, que tú seas la portadora de esa semilla del mal. Es en ti en donde se va a quedar esa semilla del diablo tal cual, y vas a quedar embarazada por este ser maligno. Y lo que viene después, pues wow, es terrible, es terrible. Es una historia que para mí en ese momento me dejó totalmente desconcertado. Un terror psicológico, un terror urbano, en donde se realiza toda esta situación dentro de una ciudad más cercana a lo que nosotros vivimos día a día. Esta novela o esta película vino a marcar esa parte en mí. Pero no solamente queda ahí, algo que me viene todavía a dar más horror, no es lo que quedó en la película. Como ustedes saben, Roman Polanski vivió una situación muy crítica con su esposa Sharon Tate, ya que también embarazada fue asesinada por la secta de Charles Manson, por 4 integrantes de esa secta. Entonces queda como marcada como esa historia de cómo esta mujer también embarazada pierde a su bebé a manos de estos psicópatas, de estos asesinos, de estas personas tan terribles. Pues también nos viene a transportar de cómo en el cine nunca va a ser superado por la realidad, cómo el verdadero terror, estas desgracias, pues vienen a acompañarnos en la vida cotidiana. Y Roman Polanski vivió ese terror no solamente en su película, sino también en su vida real. Si tienen más dudas sobre este caso, pueden consultarlo en canales de YouTube, ya que pues hay bastante información relativo a esto. Y esta película vino a sembrar ese miedo en mí, no solamente por lo que es el terror en esta película, sino también el terror que se vivió en ella dentro de esta maldición. También podemos ver algo alusivo a esto
en lo que son las películas de de Annabelle. Si ustedes recuerdan, en una de las películas de la muñeca Annabelle, precisamente se trata de esto, de una mujer que está embarazada y que también entra una secta a su casa a tratarla pues de hacer cosas malas. Y pues prácticamente ella sobrevive. En la vida real pues no fue así, pero pues va muy allegado a esto. También en la película de Érase una vez Hollywood, también manejan esta situación que pasó Sharon Tate y su esposo Roman Polanski, pero en esta ocasión y en esta película se maneja como en un giro totalmente diferente, donde pueden solventar esta situación de una manera pues mucho más favorable. Pero sin embargo, estas dos películas también hacen alusión a ese suceso que se vivió en aquellos años. Pues bien, pasando de la historia del bebé de Rosemary o La semilla del diablo, pasamos a una película que también fue terrible, sobre todo porque rompió muchísimos tabús de la época. Esta película, basada en la novela de Peter Blake, que es El Exorcista. Esta película que se filmó en 1973 por el director William Franklin, vino a ser terrorífica, absolutamente terrorífica, como Pazuzu poseía el cuerpo de una pequeña adolescente que la hace hacer cosas terribles. Pero una vez que yo vi esta película, pues me marcó. Esta película yo la vi cuando aproximadamente tenía 9, 10 años y pues obviamente me marcó. Fue terrible, creo que no dormí aproximadamente una semana. Pero por allá, creo que fue en los años 90, cuando yo ya estaba en la preparatoria, cuando salió a la luz la edición sin edición, la edición sin censura, donde se podía ver a esta actriz, a Linda Blair, bajar por las escaleras totalmente contorsionada, cuando toma el crucifijo y hace cosas terribles con él. Todos estos tabús que se rompen, cómo blasfeman contra la iglesia. Creo que en aquella época de 1973 se necesitaba mucho valor para hacer algo así. Y esta película y esta historia, wow, tiene eso precisamente, ese terror o ese horror que deja en nuestras cabezas o en nuestro corazón. Para esta película también hubo una secuela que se llama El Exorcista II, el hereje. Y en estos años, en estos tiempos, también viene una tercera entrega que ya más moderna, pero también haciendo referencia a esta película del Exorcista. En esta película, en esta secuela de esta película del Exorcista, podemos ver ya a Linda Blair ya más crecida, pero pues jamás a nada de lo que ella vivió junto con su madre. Muy recomendables ambas películas. Obviamente la película número 1 pues rompe todos esos estigmas y es muchísimo mejor que esta secuela. Pero sin embargo, les recomiendo que la vean y vuelvan a revivir este terror y esa nostalgia al horror. También una de las películas que la verdad me dejó un miedo clavado por mucho tiempo, créanmelo, fue la película de La Profecía. Esta película de 1976, si mal no recuerdo, corríjanme ahí en los comentarios si me equivoco, pues obviamente es terrorífica. Yo la vi cuando tenía también alrededor de entre 7 y 8 años. Que dicen que hace un niño viendo estas películas a esa edad. Pues créanme, mis hermanas iban y rentaban al videoclub este tipo de películas, o era verlas con ella o simplemente quedarme todo aburrido. Entonces pues yo me armaba de valor y las veía, pero después me arrepentía. ¿Qué fue lo que causó más terror de esta película en mí? Créanme, la historia es muy buena, es buenísima. La historia de ese niño Damian con los 3 seises en su marca en el cuerpo, demostrando que él era el portador del mal, el anticristo. Todo lo que hace cuando lo ingresan a la iglesia para tratar de acabar con él. No, creo que va nada más simplemente a la iglesia para
tomar los sacramentos, pero el niño no puede entrar. Se pone loquísimo. Para mí eso, wow, me dejó terriblemente. La escena donde su niñera decide en pleno cumpleaños arrojarse, el perro que lo protege, ese Rottweiler tan terrible, la niñera que venía a suplir esta que brinca por la ventana, es terrible. O sea, no necesita haber mucha sangre, máscaras terribles. El miedo es psicológico, las caras, los gestos, las actuaciones son geniales. Sin embargo, pues pude ver la película sin mucho contratiempo. Sí estaba asustado, toda la trama es terrible. Sin embargo, cuando al final tú, un niño de 7 años u 8 años, al final de esta película ves una leyenda que dice: estos hechos están basados en las profecías que están en la Biblia. Pues te rompe totalmente. Un niño de esa edad, ¿qué es lo que le enseñan? Que lo que dice en la Biblia es la palabra de Dios y es lo que va a suceder. Y tú ver al final de esa película que dice que está basada en hechos que se van a suscitar en algún momento del futuro, pues necesitamos un pañal para solventar esto. Créanme que esa leyenda fue la que me dejó a mí, se me quedó grabado. Simplemente, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a venir Demian y va a acabar con el mundo? Fue terrible, queridos nostálgicos. En realidad fue terrible ese terror que se sembró en mí por simplemente leer esa parte que decía. Y pues obviamente nos deja el versículo de la Biblia donde dice esto, y uno que hace, va y corre a la Biblia de su casa, va y lo busca y dice precisamente que la bestia llegará. Ese trauma quedó en mí por mucho tiempo. Creo que en verdad, se los digo, dejé de dormir más de un mes con tranquilidad. Pero pues vinieron otras cosas que vinieron a hacer a olvidar esas sensaciones de ese momento. Y pues pudimos sobrevivir a esto. Obviamente esta película de la profecía, muchas personas no lo saben, es una saga completa. Donde aquí tenemos la profecía 2, una saga completa donde, como bien saben, la historia habla de que va a ser un gran líder político Demian, este anticristo. Y lo que es la película 2 y la película 3 tratan de esto, el ascenso de Demian Thorne hasta las más grandes esferas políticas para cometer esas atrocidades del anticristo. Muy recomendable la 1, la 2 o la 3. Obviamente la 1 para mí es la favorita de la trilogía, pero la 1, la 2 y la 3 realmente cierran esa historia, complementan toda esa historia y es fabulosa. Si no han visto la 2 y la 3, se la recomiendo. Obviamente no son tan buenas como la 1 a mi parecer, pero realmente dan un cierre a esta historia de una manera muy buena. Se las recomiendo totalmente. La que ya no les recomiendo tanto, pero pues está bien para verla como cultura general, pues es esta película de la profecía 4, donde pues ya después de los sucesos de Demian Thorne, pues vienen los sucesos ahora de la reencarnación del anticristo, pero ahora en una niña. Es buena película, pero creo que ya estuvo de más. Hay muchas versiones de la profecía, miles que no se dejen llevar por la confusión. Estas que les acabo de mostrar son las buenas, queridos nostálgicos. Y bien, quiero continuar con ustedes haciendo también un homenaje a las películas de verdad que me dieron terror de niño, verdadero terror de niño. Son de un mexicano, del gran director Carlos Enrique Taboada. Con el tiempo yo me di cuenta que él tenía una tetralogía del terror, este duque del horror, este duque del terror, así llamado. Sus 4 películas son fabulosas. Créanme que en el momento que yo las vi, entre que tenía 7 y 9 años, yo no sabía que eran de ese director. Con el tiempo me di cuenta que eran
todas del mismo señor, de este grandísimo director Carlos Enrique Taboada. Fabulosa esta tetralogía de películas terroríficas. ¿Cómo yo las veía? Me recuerdo que cada fin de semana yo iba a dormir a casa de una tía con mi prima Viole, y ella todas las noches de viernes había películas de terror en la televisión y las veíamos juntos. Yo obviamente tan chico pues las veía y me encantaba sentir esa fascinación por estar asustado. Pero estas películas, cuando las vi, créanme que fue más allá. Fue verdadero miedo, verdadero terror. Un terror nostálgico puro. ¿Y cuáles películas son estas? Ya hablando del director, ya se estarán dando una idea. La primera, que quizás no las vi en ese orden, pero vamos a verlas en ese orden aquí. La primera película dirigida por Carlos Enrique Taboada de terror, que tiene más de 22 películas y solamente 4 son de terror, y aún así es llamado el Duque del Terror, es por algo, señores. Ultra recomendadas. La primera, filmada en 1977, sí, 1969, perdón, es la película de Hasta el viento tiene miedo. Esta película es de las pocas películas que desde la primera escena te cagas del miedo. Desde esa primera escena donde empiezan a nombrar a la protagonista por su nombre, una voz perdida entre el viento, Claudia, Claudia. Yo en ese momento no llevaba ni 4 segundos de ver la película y ya me quería ir, pero como buen machito me tuve que quedar a verla. Esta película es fabulosa, un terror psicológico absoluto. Creo que no hay una gota de sangre en toda la película, pero es fabulosa, de culto, ultra recomendada. Ustedes, queridos nostálgicos, la habían visto antes, sintieron ese terror. Díganos en los comentarios si alguna vez la vieron y qué sintieron. También dentro de esta tetralogía de este señor Carlos Enrique Taboada, que también yo vi esos viernes por la noche, pues viene El Libro de Piedra. Esta película de 1969, sí, Hasta el viento tiene miedo es de 1967, este es de 1969. Es terrible. Las atrocidades que surgen a través de esta imaginación, lo que todos decimos, si un niño dice que vio algo, está mintiendo, es su imaginación. Y con el andar de esta película, pues terriblemente te das cuenta que no es ninguna imaginación de esta niña. Es al ver esa carita del niño cuando por fin baja de ser esa estatua, y ve su carita como ese niño, aunque es simplemente un niño con una túnica como de monaguillo, lo ves y es terrible cómo ver la historia, cómo te van sembrando el temor poco a poco, diciendo que un brujo muy famoso muere su hijo y lo inmortaliza en piedra para después traerlo a la vida con magia, etc. Es fabulosa. Si no la han visto, tienen que verla, y si ya la vieron, díganos, queridos nostálgicos, en los comentarios qué sensaciones tuvo para ti. Y otra película también bastante terrorífica que yo vi allá en aquellos viernes por la noche, pues es la de Más negro que la noche. Increíble película también. Aquí un grupo de damas jóvenes que heredan una de ellas la casa y se van a vivir todas por lo grande y es difícil costearla, entonces bla 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 bla, se van a vivir ahí todas, pero pues dentro de la herencia que les deja la tía Susana, creo que se llama, si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, aquí no nos enojamos cuando nos corrigen. Esta película creo que es de 1976, 1979, no recuerdo muy bien, pero ya es un poco más moderno, 1976 creo. Bueno, dentro de esa herencia está que el gato tiene que vivir en esa casa, y ese gato Becker, ese famosísimo gato Becker, ese gato negro, más negro que la noche, pues
empieza a caerles gordo a todas estas nuevas habitantes de esta casa, se deshacen de él y desatan la ira de la tía. Y empiezan a suceder fatídicos sucesos que son terroríficos. El simple hecho de oír el bastón de la tía bajar las escaleras, todo es una fantástica obra de arte. Y obviamente este señor Carlos Enrique Taboada, manejando un concepto que después se hizo muy popular, manejando pues que a las chicas guapas, la picardía erótica en este tipo de películas, fue un precursor. La verdad es que para mí fue un precursor. Obviamente este tipo de thrillers después se empezó a usar en Estados Unidos, pero yo creo que aquí en México, en esas épocas, fue totalmente un precursor. Sin miedo al que dirán, sin miedo a si les gustan o no las películas o el hecho, este señor generó realmente verdaderas películas de culto que vinieron a sembrar en nosotros ese terror. Y nada más para complementar la tetralogía de Carlos Enrique Taboada, pues tenemos a su película más galardonada, que es la de Veneno para las Hadas. Una historia totalmente fantástica, donde dos niñas dentro de sus fantasías empiezan a crear situaciones también fatídicas dentro de su imaginación, ese terror psicológico, cosas que quizá no pasan, cosas que quizás sí sean reales, pues crean un terror psicológico y el miedo que viven los niños, esa desconfianza de los adultos que se ve, y el director la plasma en que en cada adulto que es partícipe de esta película jamás se le ve el rostro. Tienen que verla. Fue una película que no tuvo el apoyo de una productora como tal, por eso no es tan conocida, por eso no se distribuyó como debió haber sido distribuida, pero es una verdadera obra de arte para complementar y dar cierre a esta tetralogía del grandísimo director Carlos Enrique Taboada. Película de 1984, fabulosa y ultra recomendada. Véanla, se las dejo de tarea, van a quedar fascinados. Y nada más como comentario, al final quiero comentarles una anécdota que de verdad ninguna de estas películas realmente hechas para dar miedo fue la película que dejó sembrado en mí ese verdadero terror nostálgico. La película que más miedo me dio, queridos nostálgicos, ni siquiera estaba programada para ser una película que diera miedo. Estamos hablando de la película Tres hombres y un bebé. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan la historia que hay detrás de ella? Así es, queridos nostálgicos. Mis hermanas rentaron esa película en el videoclub con el puro morbo de encontrar el fantasma escondido en esta cinta. Y lo lograron. Y cuando lo vi, para mí fue una impresión increíble. ¿Recuerdan ustedes esa escena cuando llega la mamá de uno de los tres papás adoptivos de esta niña? No recuerdo cuál era el canon de la película, pero llega una de las mamás de uno de los tres papás de esta niña, ingresan a su cuarto y a través de una ventana como esta se ve la silueta de un niño que decía la leyenda que había vivido ahí anteriormente de que la casa fuera abandonada y la rentaran para hacer la locación de esta película. Que este niño toma la escopeta de su papá y pues desafortunadamente cuando un niño toma esos juguetes prohibidos, pues viene la desgracia y dicen que la imagen que se ve detrás de esa ventana es ese niño manifestándose. Cuando ponen pausa la videocasetera y se ve la imagen de ese niño, ni siquiera me cagué, queridos nostálgicos, simplemente me quedé helado. Existen los fantasmas y quedó plasmado en una película de Hollywood. No, les juro que duré meses enteros teniendo esa imagen en mi cabeza. Antes de dormir era inevitable no tener ese recuerdo. Me costó mucho trabajo superarlo y fue en una película que no fue hecha de terror. Estas historias, créanme, mis queridos nostálgicos, son las que quiero leer en sus comentarios. ¿Cuáles fueron las películas que a ti en tu infancia te marcaron con el terror, con el horror? ¿Cuáles son las historias que te marcaron a ti dentro de esas mismas películas? Quiero que en los comentarios, quiero leer todas esas aventuras paranormales que vivieron ustedes dentro de sus años más nostálgicos. ¿Están de acuerdo? Estoy listo para leer esos comentarios.
Pues bien, mis queridos nostálgicos, sin más por el momento, iniciamos los videos de terror celebrando el grandioso Halloween. Sin más por el momento, mis queridos nostálgicos, me despido, no sin antes decirles que la nostalgia es la que nos vuelve coleccionistas. ¡Hasta la próxima!